importancia que deben de tener. A cualquiera de ustedes, de algún familiar o vecino o cualquiera que sea de ustedes, que les comenten acerca que tiene pancreatitis, les aseguro, y casi puedo meter las manos al fuego, que no van a entender qué es eso. Es más, ni siquiera se ubican anatómicamente cómo es el páncreas. A ver, voy a dejar preguntarle a... Ahí entró Rodrigo León. Hola, Rodrigo León. Creo que solo prendió su compu y se fue a otro lado. Doctor, perdón, es que estoy en mi celular porque se apagó mi computadora, entonces. ¿Todo bien en casa? Abriendo. Sí, es que le está fallando la batería, pero ya la conecto. Ahorita entro en la computadora. Ok, está bien, Rodrigo. Oye, ¿has comido alguna vez el páncreas? No, doctor, que yo sepa. ¿Sabes cómo se llama el término, bueno, cómo se llama el páncreas en la res o en el puerco? Ni idea. Ni idea. A ver, vamos a ver. El que se supone, yo estoy seguro que tiene barrio, es el Rayo McQueen. Hola, Rayo McQueen. Uy, se anda lento el Rayo, ¿eh? Hola. ¿Estás ¿Me bien? escuchan? Andas muy lento hoy. ¿Qué te pasa? Ay, muchas cosas. No eres el que estoy acostumbrado, Rayo. Hoy sí estás, le falta punch. Estoy lentejas hoy, perdón. Sí, eso ya me di cuenta. Hoy como que te falta gasolina o te falta ir al servicio, no lo sé. Oye, según yo te estoy presumiendo que tienes callo. Barrio, perdón. Vamos a ver si tienes barrio. ¿Has comido el páncreas de puerco o el páncreas de res? Creo que sí lo he comido. ¿Cómo se llama? No estoy seguro si es a lo que le dicen el buche. No, no, el buche es el estómago. A ver, vamos a preguntarle. Muy Estoy seguro. seguro que sí tiene barrio. Vamos a preguntarle porque confío en Saúl. ¿Alguien se está lavando los dientes? ¿Estás lavando los dientes, Rayo? Nada. Oye, están muy raros. No soy yo. No soy yo. Yo sí lo escuché. Sí, yo sí, alguien está Yo igual lo lavando los dientes. escuché, se está escuchando. A ver, vamos a preguntarle a Valentina. Estoy seguro que tiene barrio. A ver, Valentina, saca el barrio que llevas dentro. Así como picas, a ver si es cierto. ¿Cómo se llama el páncreas y que lo has comido a lo mejor en taquitos de la calle? Ay, no, lo dejo mal ahí. No, Madre santísima. A ver, Vincent. De víscera. Ajá, sí, porque pues también se vende allá donde venden tripas, buche, suadero, maciza. Pues yo tengo entendido que cuando pidas de maciza o algo así, pues son todas las entrañas del animal en carnitas. Pero ¿cómo se llama específicamente el páncreas? Doc, ¿no es a lo que le dicen pajarilla? Exacto, ¿quién lo dijo? Yo, el Rayo. ¿Quién? ¿El Rayo? Sí. Madre santísima, sacaste tu Pues barrio. es que trabajé en una taquería 5 años, así. Ok, excelente, exacto, es la pajarilla. Ok, Ujú. ¿la han escuchado alguna vez, Raúl Rodrigo? Nunca. Bueno, No, hasta ahorita no he tenido el ¿no? gusto. Ok, se los Pero estoy dejo. seguro que en algún parecido de mala muerte ya me lo comí. Ok, se los recomiendo de tarea para cuando algún día vaya alguien a los tacos, pida unos taquitos de pajarilla. ¿Y con qué intención les digo que hagan esto? Para que puedan ustedes comprobar y asegurar cuál es la consistencia del páncreas. Es una esponjita, literal, es una bolsita de jabón, literal, como si fuera un algodón de azúcar, pero más durito. Así, literal. Por lo tanto,
es muy lábil y además tiene unas sustancias altamente corrosivas, que son precisamente las enzimas pancreáticas. Y obviamente estas, al estar guardadas dentro del páncreas, todos sabemos que tienen un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Cómo están las enzimas inactivas, Saúl? Saúl, ¿por qué dije Saúl? ¿Cómo se llaman las enzimas inactivas? Vincent. Es la lipasa. ¿Cómo se llaman en general las enzimas inactivas? ¿Cómo se les denomina? Proteolíticas. No. Levantó la mano Janet. A ver, Janet, Fabiola, adelante. Simógeno o proenzima. Simógenos. Así es. Entonces, al ser simógenos van a estar inactivo o guardado. Cuando existe algún tipo de bloqueo, ya sea mecánico o un bloqueo de tipo fisiológico o bioquímico, generalmente es mecánico. La causa más frecuente va a ser un efecto mecánico, que va a hacer que no puedan salir los simógenos y se activen dentro del páncreas. Y estos, nada más para que se den una idea de la capacidad de destrucción que tienen. Solo imagínense cuando ustedes, los que sean carnívoros, porque los que son veganos, pues eso prácticamente hasta con agua con jabón hacen la digestión. Ellos no tienen tanto problema con la digestión, pero los que somos carnívoros, solo imagínense que un buen corte de ribeye, un buen corte de sirloin de unos 500 gramos, imagínense esa cantidad de carne, cómo se digiere en nuestra barriga, y nuestro organismo tiene la capacidad de hacerlo. Así que para todos aquellos que dicen que debemos de no comer animales, que no debemos de comer carne, pues realmente eso no es cierto. Tenemos nosotros la capacidad orgánica de poder hacer digestión absolutamente de proteínas de tipo animal. Entonces, nada más para que se den una idea de la capacidad de destrucción que tienen las enzimas del páncreas. Cuando estas, por alguna razón, la gran mayoría, no es la única razón, pero es la principal, que por alguna razón tiene un bloqueo de tipo mecánico, como ahorita lo vamos a ver, que la causa más frecuente, pues es la coledocolitiasis, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta esto, imagínense la gran capacidad para que una esponjita como un algodón de azúcar, que es el páncreas, se rompan las enzimas y se activen allí, pues obviamente van a ser muy fácil que se pueda diseminar a nivel intraabdominal, y una vez que se disemina dentro de la barriga, toda la destrucción que causa a nivel local, causando obviamente una peritonitis de tipo químico. Entonces, solo para que se den una idea, por eso digo que afortunadamente la gente no tiene idea cuando le dice uno que el familiar o el propio paciente tiene pancreatitis. La pancreatitis va, si fuera un abanico, va del color blanco al color negro, pasando por todos los colores. Entonces, como alguien puede tener una muy buena suerte de tener una pancreatitis blanca, hay gente que tiene una muy mala suerte de que esa pancreatitis del blanco se va a los colores oscuros y termina en negro, y para fines prácticos en muerte. Entonces, pues tomando esta premisa, pues vamos a ver qué nos sorprende con lo que diría pancreatitis. Casi les dije la clase, ¿verdad, Belén y Palmira? Hola, doctor, buenas tardes, sí. Casi se los dije en unas Sí. palabras sencillas. Ok, vámonos a darle forma a la pancreatitis y vamos a ir aclarando nada más los puntos que son más importantes para que ya ustedes se dediquen a profundizar al respecto. Ok. Belén, ¿ya tienes puesto la presentación? Ya está puesta. Es que no me aparece. Sí, ya está un dibujito ahí de una imagen de una persona que está bien gordita.
No la veo. ¿No la ves? No, y es que me cambié, estaba en mi lab y ya me cambié a mi tablet y tampoco. Y si te sales y vuelves a entrar, Ok. chance así. Entonces, ¿compró siempre su hamburguesa donde le dijo Vicente, doctor? No comí porque no me aparece, yo creo que por la zona no me aparece en mi... Voy a rastrearla hoy otra vez, pero yo lo busqué y ni siquiera me aparece. No entiendo por qué. Yo creo que esa es la razón. Belén, No lo Belén, sé. ya puedo verlo. ¿Ya la puedes ver? Disculpa, doctor. Qué triste. Ya. ¿Por dónde vive, doctor? Por Plaza Las Américas y me aparece que está por Altabrisa. Sí, está por Montecristo. Sí, entonces yo creo que esa es la razón por la cual no lo logro ver, pero voy a intentarlo hoy otra vez. Pero sí, te juro que sí intenté buscarla esa noche, alimentando al gordo que soy. Pero hoy lo voy a intentar, Vincent, vas a ver. Voy a ver si me trago una de esas hamburguesas totototototototas. Ok. Bueno, pues como ya dio el doctor la introducción, vamos a hablar sobre el pancreatitis. Primero, una introducción así súper rápida de recordatorio, que el páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene funciones exocrinas y endocrinas. Sabemos que la función endocrina es la que se encarga de la secreción de insulina y la regulación de la glucosa, y pues la función exocrina es la que va a estar encargada de la producción de las enzimas pancreáticas. El 80% de estas células son acinares y 2% van a ser células de los islotes. Aproximadamente se secreta entre 1.500 a 3.000 mililitros de líquido alcalino con enzimas. La siguiente, Belén, por favor. Bueno, el páncreas va a tener tres tipos de células muy importantes, que son las células acinares en su mayor cantidad, las cuales van a secretar las enzimas digestivas, que son las proteasas. La principal, que es la tripsina, ya que vamos a ver que esta va a ser la causante de todo lo que va a pasar. Esta va a degradar proteínas a formas de péptidos. También está la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa. También están las amilasas, que son las que degradan los hidratos de carbono. Y las lipasas, que como su nombre dice, van a degradar las grasas. Las células epiteliales de los conductos son muy importantes porque estas van a secretar el bicarbonato, que su principal función es equilibrar ese pH ácido del bolo alimenticio. Y pues están las células de Langerhans, que son las que secretan insulina, glucagón y somatostatina. La siguiente. Esta secreción del páncreas está regulada por la secretina y la colecistecinina, que la van a secretar el duodeno y el yeyuno. La secretina, al ser secretada, estimula a la parte de páncreas para secretar mayormente electrolitos, y la colecistecinina es la que hace la secreción de las enzimas pancreáticas. Estas van a estar también reguladas por funciones permisivas, tanto de vías aferentes y eferentes vagales, y también van a estar inhibidas por neuropéptidos, que son la somatostatina, el polipéptido pancreático, el péptido YY, el neuropéptido encefalinas y la pancreastatina. Todo esto tiene que regularse para que las enzimas puedan salir del páncreas y ser activadas dentro del estómago por enzimas secretadas no me acuerdo el nombre de esta, por no recuerdo, doctor, las enzimas que la activan, las enteroquinasas, que dice la imagen.
La siguiente. Pues todo esto, como ya mencioné, tiene que estar regulado. Primero es la acetilcolina a través de un estímulo parasimpático. La secretina se va a activar cuando el bolo alimenticio pasa. Y por último, la colecistocinina. Y así como estos mecanismos activadores, también el páncreas tiene mecanismos protectores para evitar que esas enzimas se degraden dentro de él, porque si no, pues ya ocasiona un daño. Estos mecanismos protectores son el empaquetado de proteasas pancreáticas en forma de protoenzimas precursoras, que son los zimógenos. También existe la homeostasis del calcio, ya que existen segundos mensajeros regulados por el calcio, que son los que regulan la salida de esas enzimas. El equilibrio ácido-base y el inhibidor de tripsina, que es muy importante, que evita que la tripsina actúe dentro del páncreas, ya que al activarse esta va a ser la que activa todos los demás zimógenos. Ahora hablando ya, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede afectar órganos adyacentes o distantes dependiendo del tiempo de evolución. La patogénesis de la pancreatitis aguda implica la autodigestión del tejido pancreático por sus mismas enzimas que se activan de forma inapropiada. Casi todos los casos son leves, pero algunos pueden progresar y convertirse en graves, incluso el 10 al 30% pueden ser mortales. La etiología, como ya mencionaba el doctor, del 30 al 60% es principalmente por litiasis vesicular. El 15 al 30% es el alcohol, mayormente en hombres. Y del 5 al 14% obstrucción del conducto y alteraciones intrínsecas. Lo que tienen en común todas, estas son que ocasionan una obstrucción. Y esa obstrucción hace que las enzimas se queden atrapadas dentro del páncreas. Y al no salir, se empiezan a activar principalmente el tripsinógeno, la tripsina, y va a activar todas las demás enzimas, ocasionando una destrucción. También algo importante es que los fármacos igual pueden ocasionar principalmente los fármacos la atropina y la sermecatopurina son fármacos que se relacionan mucho con pancreatitis. La pancreatitis va a evolucionar en 3 fases. La primera es la activación intrapancreática de enzimas digestivas, como el tripsinógeno, y esta empieza a digerir el tejido pancreático y empieza a activar las demás enzimas. La segunda etapa, esta activación del tripsinógeno se da en 2 fases. La primera se da porque se queda atrapada y se activa, se inhiben las enzimas que la mantenían inhibida, pues ya no están y eso hace que se active. Y en la segunda fase se menciona que va a haber un secuestro de neutrófilos que vuelve a activar el tripsinógeno, o sea, como que intensifica esa activación, ocasionando una reacción inflamatoria. Y ya en la tercera etapa se va a dar lo que es la proteólisis, y se van a digerir las membranas y el daño vascular. Y ya se va a dar activación de la elastasa y las fosfolipasa A2. Y pues como ya mencioné, el factor desencadenante es la tripsina, que esta posteriormente activa los demás zimógenos y esto va a dar como resultado la autodigestión pancreática. Y pues esta autodigestión pancreática va a ocasionar muchas cosas, una serie de eventos que van a irse desencadenando. Lo primero que se estimula es el plexo celíaco y retroperitoneo, que esta va a ser la causa del dolor, náuseas y vómito. También van a aumentar las citocinas inflamatorias y estas citocinas son las causantes de la fiebre. También se va a disminuir la motilidad del diafragma y esto va a ocasionar atelectasia y derrame pleural. Puede haber esto va a ocasionar una insuficiencia respiratoria causando hipoxemia. Posteriormente, cuando la fosfolipasa 2 se activa, disminuye el surfactante pulmonar y ocasiona una insuficiencia respiratoria que lleva igual a una hipoxemia. Va a haber un aumento del ácido araquitónico ocasionando una inflamación y permeabilidad vascular, que esto es lo que va a ocasionar una hipovolemia, porque va a haber un paso de las proteínas al espacio retroperitoneal. Esto puede ocasionar un choque.
Va a haber un aumento de la tensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, piel fría, palidez. Esto causa una hipoperfusión, disminuye el filtrado glomerular y puede haber oliguria y aumento de los azoados. Aquí puede haber una lesión renal si no valoramos al paciente y si no estamos pendientes de cómo está su función renal. También se va a ver aumentada la isolecitina, que causa una toxicidad eritrocitaria. La elastasa, cuando se activa, lo que hace es que digiere la pared vascular y causa hemorragias. Estas hemorragias se les conoce como hemorragias de Cullen y de Gray Turner, que son de muy mal pronóstico. O sea, ver a un paciente con estas hemorragias ya es una fase ya muy grave y pues prácticamente ya no hay nada que hacer por ese paciente. La activación de otros simógenos igual van a... Losa, Carlitos Manuel. Buenas tardes, Doc. Hola Carlitos, buenas tardes. Oye, nada más para darle forma a lo que dice. El signo de Cullen o Gray Turner, literal, ¿qué traduce? ¿Qué significa eso? O sea, anatómicamente, ¿qué está ocurriendo para que se presenten esas lesiones? Sé que es una hemorragia intraabdominal. Perfecto. Para que alguien llegue en esas condiciones, el ejemplo que les puse cuando comenté que ocurrió una peritonitis química, esto no es más que una pancreatitis necrótico-hemorrágica que ya prácticamente destruyó los tejidos intraabdominal. Y esto no es más que una necrosis a nivel intraperitoneal que ya ha llevado a destrucción de la pared abdominal. Prácticamente estos pacientes es sinónimo de muerte. Realmente no hay nada que hacer por ellos. Si se abre esa barriga, realmente lo que vamos a tener ya es un tejido podrido, un tejido muerto y un montón de sangre, un hemoperitoneo. Entonces, todo está destruido para fines prácticos, tanto vísceras huecas como vísceras sólidas. Eso nada más es de mal pronóstico. Realmente el que llegue en esas condiciones, pues lo único que queda es hacerle un certificado de función. No hay de otra. Gracias. La activación también del complemento y la necrosis de los islotes pancreáticos, pues también va a ocasionar una disminución de insulina y esto, pues por lo mismo una hiperglucemia. También va a estar disminuido el potasio y esto es lo que ocasiona el ilio, que es prácticamente en todos los pacientes vamos a encontrar una disminución de los ruidos peristálticos y con una distensión abdominal. Posteriormente, cuando se activan la lipasa, ocasionan necrosis grasa y aumento de los ácidos grasos. Mencionaba el libro, creo que el Harrison, que estos ácidos grasos libres se van a unir al calcio, ocasionando saponificación. Y esto al igual va a disminuir el calcio libre y vamos a ver igual hiperreflexia y el signo de Chebostek y troceo. Y por lo mismo que están elevados los ácidos grasos, se va a reflejar como trigliceridemia. Las manifestaciones clínicas, pues el síntoma cardinal es el dolor abdominal, que es agudo, persistente, perforante, que se sitúa en el epigastro y frecuentemente va a irradiar hacia la espalda y se le conoce como dolor en cinturón. Puede ser inicio súbito, es de inicio súbito y puede ser tan corto, de 30 minutos, y puede tardar varios días. Se asocia en náuseas, vómitos 65% biliosos y anorexia. Como mencioné, la distensión abdominal excesiva es muy común del 50-60% de los pacientes. También pueden presentar una ictericia, sin embargo, esta ictericia es transitoria, los niveles de bilirrubinas vuelven a lo normal en unos días y se da porque hay un edema en la cabeza del páncreas que va a comprimir la zona interpancreática del colédopo. También es importante saber que el dolor mejora en posición sentada con tronco y rodillas flexionadas. Al examen físico, pues depende de la gravedad
vamos a encontrar el paciente. La fiebre va a estar casi siempre en el 76% de los pacientes. Podemos encontrar también taquicardia, hipotensión si llegan en choque. La ictericia, que no siempre se ve porque como es transitoria, puede ser que llegue con la ictericia o puede ser que ya no la tenga. La sensibilidad abdominal, defensa muscular, la distensión abdominal y ruidos intestinales disminuidos ausentes. Disnea 10%, taquipnea, estertores basales y especialmente son en el pulmón izquierdo, porque mencionaba que en el lado derecho se encuentra el hígado, que actúa como una barrera para el paso evita que pase el derrame pleural, como que se va a encontrar aislado por el hígado que está del lado derecho. Y en el lado izquierdo, como no hay nada, pues se va a reflejar ahí. Y ya cuando el paciente ya llega en un estado muy grave, como mencionaba el doctor, vamos a encontrar el signo de Cullen, que es enquimosis periumbilical, y el signo de Gray Turner, que es en los flancos, que se le conoce como una pancreatitis necrotizante. El diagnóstico tiene que cumplir 2 a 3 de los criterios siguientes, que es dolor abdominal típico, la elevación de la amilasa o lipasa 3 veces el valor de lo normal, y hallazgos de imagen compatibles con pancreatitis aguda. En los laboratorios, pues es importante hacérselos a todos los pacientes que sospechemos de pancreatitis. También interrogar sobre el consumo de fármacos y antecedentes. Y pues en pacientes mayores a 40 años, siempre como que tener presente la causa de un tumor. El dato de mayor diagnóstico en laboratorios van a ser las enzimas pancreáticas, lipasa o amilasa, al menos 3 veces por encima del valor normal. Y claro, un cuadro sugestivo de pancreatitis. La amilasa se va a elevar entre las 6 y 12 horas posteriores del inicio. Tiene una vida media de 10 horas y persiste de 3 a 5 días. La amilasa pancreática representa el 35 al 50%. También se encuentra en la saliva, en las trompas, en el hígado, en el hígado intestino. Y pues por eso igual tenemos que hacer diferenciales con otras enfermedades que pueden causar hiperamilasemia. La lipasa es más específica y se eleva más temprano. Dura más días que la amilasa. Dayana, Sí, Carolina. Hola, Dayana. ¿Dayana? no. No, soy yo, doctor. Ya está, Dayana. Hola. Hola. Hola, Dayana. Buenas tardes. Oye, ¿me puedes decir 5 órganos o lugares en donde se secrete la amilasa que no sea el páncreas? Bueno, igual creo que los comentó mi compañera a nivel intestinal, a nivel de la amilasa salival, por la glándula parótida. Se incluye todos los salivales, ¿ok? Y a nivel de las trompas, así como Son a 3. nivel hepático. 4. Y Ayúdale, David Eduardo. ¿Lo puedo decir, doctor? ¿Quién dijo? Sí. a nivel pulmonar. Yo, aquí estoy poniendo. Exacto, ya lo dijo, ya te ganaron, Efecto, ¿por qué les comento estos detalles en donde se secreta la amilasa? Porque recuerden, otra vez vuelvo a la frase, en donde debemos de estar conscientes que la medicina no es ciencia exacta. Creo que ya se los comenté, ¿no? Creo que sí. ¿Cuáles son la única ciencia exacta? Voy a ver si realmente se los comenté. ¿Cuál es la única ciencia exacta? Las matemáticas. Las matemáticas. ¿Quién lo dijo? Rodrigo y yo al mismo tiempo. Ok, perfecto. Exacto, son las matemáticas. Sin embargo, las matemáticas tienen 2 ramas inexactas. Y esas 2 ramas inexactas son las 2 ramas en las cuales se basa la medicina.
¿Cuáles son esas dos ramas inexactas que tiene la matemática? ¿Cuál? Probabilidad y estadística. Exacto. Entonces aquí, obviamente, esos estudios nos lleva, pues simplemente a comprobar que la medicina no es exacta. Y aquí vienen los términos de estadística que tienen que ver con eso. Y los términos son sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, aquí nos podemos percatar que la amilasa, ¿qué es? ¿Sensible o específica? Sensible, ¿no? Es sensible, pero no es específica, ¿ok? Por lo tanto, esto nos lleva a hacer diagnósticos diferenciales. Si un paciente llega, sobre todo suponiendo que es una mujer todavía en una edad reproductiva, y que llega con dolor abdominal y al dolor la barriga en mi abdomen inferior, resulta que como tiene dolor de panza, le aplican un combo de dolor de abdominal y entre el combo le piden amilasa. Y pues resulta que sale amilasemia. Entonces la catalogan como si fuera pancreatitis, un falso positivo. Pero resulta que la paciente, ese dolor abdominal realmente es debido a, pues que posiblemente tenga una enfermedad pélvica inflamatoria y que esto sea el causante de, y al tener un proceso inflamatorio a nivel pélvico, pues está inflamando las trompas de falopio y esto ocasiona la liberación de amilasa de tipo trompas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en seleccionar el estudio ideal para que se pueda comprobar. A ver, Dami Vanelli, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de pancreatitis? Hola, doctor. Hola. Guay, no sé, creo que la TAC. Al rato nos las van a decir, no te preocupes. Estoy seguro que te van a decir. Vamos a ver qué nos dice. ¿Vas a decir la respuesta, Vicen? No, vamos a ver si nos las dicen más adelantito. Vamos a darle oportunidad. ¿Está bien? Ok, es importante saber que la correlación de la elevación de la lipasa no tiene nada que ver con la intensidad de la pancreatitis. Eso que comentas es tan importante porque si ustedes están ante un paciente, hay que tomar en cuenta cuál es el día pico de la secreción de amilasa, a partir de cuándo se empieza a depurar, para que si no alcanzaron a tomarla en sangre, la logren tomar en orina. Y eso también es válido como un método de diagnóstico o de apoyo diagnóstico, que es la amilasuria, ¿ok? Pero hay que tomar en cuenta a partir de qué día se empieza a depurar la amilasa, Rodrigo León. No sé, doctor. El pico máximo decía que era de 24 a 48 horas, doctor. A ver, Janet, ¿quién contestó? La que estoy exponiendo yo, o Janine. No, déjales a otros. No lo leíste. A ver, Vincent. Ay, estás con todo, Vincent. Pues debe ser a partir del cuarto día. Se empieza a depurar. Sí. Exacto. ¿Se empieza a depurar? Sí. Debe ser ¿Qué cosa fue? ¿O ese día que fue? No lo entendí entonces. O sea, es que yo leí que alcanza niveles normales al cuarto día. Entonces. Sí, pero eso es porque se empieza a depurar. Sí. Entonces, ¿y el pico máximo en sangre cuándo es, Yanay? Yo había leído, el pico máximo es a las 24 48 horas y empieza en orina a las 72, más o menos. A los 7 días también podría ser que se encuentre más en orina. Es correcto, y esto nada más que lo tomen en cuenta porque sepan cuándo fue su primer día de dolor. Y esto lo lleva a relacionar con el incremento máximo. Sin embargo, alguien que tiene un dolor extremadamente alto y tiene datos de gravedad,
Si ustedes ven que un día le toman amilasa y al otro día resulta que la amilasa desapareció, está en niveles muy por debajo de lo normal, ¿qué les traducirá este fenómeno? De que un día está muy alta con un cuadro clínico de severidad, le hacen una tomografía y encuentran que tiene una pancreatitis necrótico hemorrágica y al otro día la amilasa normal. ¿Qué significará eso? Que se está. O sea que. Bueno, que lo diga bien. ¿Qué? O sea, yo lo entendí como de que. Creo que ya no hay tejido que esté produciendo la amilasa, entonces es de peor pronóstico. Exacto, ¿quién lo contestó? ¿Quién lo dijo? Yo, rayo. Ah, cabrón, rayo, Dios, estás también, oye, están con todo, empezaron muy sin baterías y ya otra vez están con el punch, eso me gusta. Exacto, pues eso es lo que traduce de que ya no hay, se acabó el tejido, es decir, ¿dónde más se va a secretar de donde ya no hubo? Eso significa mal pronóstico. Perfecto, muy bien. Otras pruebas importantes son la proteína C reactiva, que nos va a ayudar para el pronóstico de severidad, la interleucina 1, la interleucina que es desde el primer día, igual para pronóstico. El hematocrito, vamos a encontrar una hemoconcentración, también nos indica una enfermedad más grave. Los electrolitos, pues tenemos que estar, pues siempre valorándolos para mantenerlos a niveles normales, y la función renal, como me ha mencionado, ya que puede haber una hipovolemia, pues esto puede ocasionar una insuficiencia renal al paciente. Los gases arteriales igual son importantes, y los triglicéridos, porque podemos encontrar hipertrigliceridemia, la glucosa, transaminasas elevadas 3 veces el valor de lo normal. Las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina se elevan tardíamente, pero generalmente es cuando hay un cuadro obstructivo. También es importante que los leucocitos nos van a servir, creo que no lo puse, pero los leucocitos son importantes para saber los criterios de Ramson, que va a explicar más adelante Belén. Y pues todos estos datos de laboratorio nos van a servir para buscar disfunción orgánica. Pues ya va a continuar Belén con Perfecto, las imágenes. muy bien, muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Voy a continuar Belén. con esta parte. Bueno, ahora ya pasamos a estudios de imagen, y entre estos sabemos que los más solicitados o los más comunes van a ser las radiografías, la ecografía y la tomografía. En cuanto a las radiografías simples, tanto de tórax como abdomen, tenemos que tener en cuenta que más que tener una utilidad para diagnóstico, nos van a servir para diagnósticos diferenciales. Como pueden ver acá, tenemos algunos diagnósticos diferenciales que podríamos identificar con estas radiografías. Entonces, pues sí, o sea, no nos va a servir para diagnósticos, sino para los diferenciales. Hablando de la ecografía, esta sí va a ser, o sea, va a tener un poco más de utilidad, porque pues es el estudio de elección para la litiasis vesicular, y pues la litiasis vesicular es de las causas más comunes, o sea, es la causa más común. Entonces, esta nos va a servir obviamente para documentar la causa de la pancreatitis, y también es útil para, por ejemplo, medir el tamaño del colédoco y para ver si, por ejemplo, hay algún tipo de obstrucción por litos o algo así. La tomografía axial computarizada va a ser el gold standard. Bueno, acá dice que no es necesaria, y realmente creo que eso era no sé si es por como que es un poco más difícil, o sea, sacarla o no sé, pero sí va a ser de muchísima utilidad, porque además de que nos da una mejor definición de lo que queremos ver, nos va a permitir no solo evaluar si hay pancreatitis o no, sino también evaluar el grado que hay. También vamos a poder ver si hay algún proceso inflamatorio alrededor, o sea, peripancreático, y también poder ver no solo si hay necrosis, sino también el grado de la necrosis que pueda existir.
Y bueno, en cuanto a los criterios tomográficos, tenemos el de Baltázar, que pues continuando un poco con los datos tomográficos. Esta clasificación o estos criterios van a ser útiles después de las 24 horas, porque, o sea, ahorita les voy a decir como que unos pros y unos contras que tiene utilizar estos criterios. En estos vamos a combinar tanto las clasificaciones que veamos de las alteraciones observadas en la TAC, como por ejemplo, acá van a tener 5 grados que se van a ir de 0 a 4, dependiendo si es normal, si hay un agrandamiento difuso del páncreas, también si hay anomalías del páncreas intrínsecas, si hay presencia de alguna colección de líquido mal definida, o si hay presencia de 2 o más colecciones de líquidos mal definidas. Estos son los datos que observaríamos en la TAC sin contraste. Esto es importante porque ahorita les voy a mencionar algo igual muy importante. Y también vamos a combinarlos con los criterios con los grados o el porcentaje de necrosis que se observe. Los grados de necrosis se van a clasificar en 4. Si no hay necrosis es obviamente 0, si hay menos de 30%, si hay de 30 a 50, o si la necrosis es mayor al 50. Obviamente cada uno con su puntaje. Después de la suma de estos puntos, pues ya vamos a clasificar, depende el índice de severidad, si es bajo, medio o alto. Y les mencionaba lo de la TAC con contraste y sin contraste, porque como pro de esta clasificación, tenemos que pues es relativamente sencilla, o sea, si ya tenemos la TAC, es bastante sencilla de como que juntar todo y sacar la clasificación. Pero como contra tenemos como que 2 cosas importantes. Primero que les mencionaba que esta es útil después de 24 horas, porque el grado de necrosis no se va a poder determinar antes de las 24 horas. Y de hecho, algunos mencionan que para tener como que un correcto, un buen grado de necrosis, o sea, como que definir bien la necrosis, es después de las 72 horas. Y otra cosa muy importante es que está contraindicada en pacientes con falla renal, porque no, o sea, está contraindicado cuando hay el uso del medio de contraste, cuando hay elevación de creatinina. O sea, y pues recordemos que si estamos hablando de un paciente grave, pues muy probablemente también haya disfunción orgánica. Entonces también puede ser que haya insuficiencia renal aguda, y si hay elevación de la creatinina, pues no podríamos, o sea, o está contraindicado usar el medio de contraste. Después tenemos los criterios de Ranson. Estos van a ser igual de los más útiles. Estos van a predecir la severidad de la pancreatitis y se basan en 5 criterios. 5 que se van a hacer en la admisión y 6 criterios que se van a revisar 48 horas antes, después del ingreso. Los 5 criterios que se revisan a la admisión van a ser la edad, si el paciente es mayor a 55 años, los leucocitos que mencionaba Mayanín, que para eso nos sirven cuando sacamos los laboratorios, si son mayores a 16,000. La glucemia, si es mayor a 200, también aporta un punto. El LDH, si es mayor a 350, un punto. Y la AST, si es mayor a 250, también aporta un punto. A las 48 horas vamos a ver si hubo una caída de hematocritos, si hubo una caída mayor a un 10%, pues es un punto también. El BUN, si hay un incremento de más de 5 miligramos, también es un punto. El calcio en suero menor a 8 miligramos, la PO2 mayor a 60, el déficit de base mayor a 4 y el secuestro de líquidos mayor a 6,000 mililitros. Y bueno, si tenemos de 1 a 3 criterios, pues esto ya lo clasificaríamos como una pancreatitis leve. Y arriba de 4 criterios ya es una pancreatitis grave. Y acá a un ladito tenemos el puntaje o sea, depende del puntaje que tengamos, una aproximación de la mortalidad que se le asociaría. Si tenemos 2 puntos, un 2%, de 3 a 4, un 15%, de 5 a 6 puntos, 40%. Y si tenemos de 7 a 8 puntos, pues un 100% de mortalidad. Y bueno, también acá a un lado tenemos los parámetros, la clasificación de BISAP. Esta va a analizar 5 variables. Esta nos va a ser de utilidad como un indicador pronóstico con valores obtenidos durante las primeras 24 horas.
En estas vamos a evaluar el BUN si es mayor a 25, el deterioro del estado mental, o sea, con Glasgow, si es menor a 15. Acá también se integra el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, acá a su vez vamos a definir como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si hay temperatura ya sea mayor a 36, menor a 36 o mayor a 38. Si hay la frecuencia respiratoria está aumentada, si la frecuencia cardíaca igual está aumentada, y si hay leucocitos menores a 4.000, mayores a 12, o más del 10% en bastones. También si hay edad, tenemos la edad mayor a 60 años es un punto, y si hay una infusión pleural es un punto. Entonces, y en esta, a partir de 2 o más criterios, ya se puede clasificar también como una pancreatitis grave. Bueno, acá tenemos el criterio de Marshall, los criterios de Marshall, que nos van a medir, como que nos van a dar los datos de 3 aparatos que debemos estar vigilando por posible falla debido a la pancreatitis. O sea, tenemos el respiratorio, el renal y el cardíaco. Una puntuación de 2 o más de cualquiera de estos sistemas, ya tendríamos, o sea, ya nos supondría una falla orgánica. En esto hice un poquito de trampa, la verdad, y vi el video del grupo pasado, y mencionaba el doctor que más que, o sea, igual, aparte de esta clasificación, sería de utilidad también tener en cuenta la escala SOFA y la Quick SOFA, porque pues son más completas. Entonces, miren o sea, tienen los mismos que el Marshall, más otros agregados, y como que, pues sí sería muy bueno que tengamos todos en cuenta, ya sea el SOFA o el Quick SOFA. Bueno, pues en los de Marshall tenemos que vamos a medir el sistema respiratorio dependiendo, o sea, con un cálculo de la PA, de la PO2 sobre la FiO2. Y si nos da un índice, lo normal sería que tengamos un índice mayor a 400. Y ya conforme vaya disminuyendo va a ser un peor pronóstico. Al igual la creatinina sérica, esta va a ser mientras mayor sea, pues un peor pronóstico. Y en cardiovascular, dependiendo de la presión arterial sistémica, si es menor a 90, tenemos acá unas ciertas variaciones porque tenemos que, lo ideal es que sea mayor a 90, un punto si es menor a 90 con respuesta a fluidos. Ya vieron sepsis, ¿verdad? Sí. Ok. En sepsis se tomaron también en cuenta estos criterios de Quick SOFA y de SOFA. No sé si lo recuerden o lo tomaron. Sí, son los que acabo de mostrar, doctor. Sí, nada más lo comento. Okay, acuérdense que las manifestaciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no necesariamente es por cuestiones infecciosas. Aquí tenemos el mejor ejemplo de que un proceso no infeccioso puede llegar a una disfunción o falla orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre disfunción orgánica y falla orgánica? Cómpreme pancito. No sé, que la disfunción sería como una, o sea, no sé, como una falla más breve, o no sé, y en la falla ya es como más sistémico o algo, no sé. Las dos son sistémicas. Sabor, Vincent, estás con todo, hoy sí. Ay, Dios. Vincent. Me late, la neta es que sí siento bonito, Vincent. A ver. Pues la primera podría ser por una hipoperfusión orgánica, y la segunda ya es cuando hay una pérdida de tejido funcional, del parénquima orgánico. No, falso. Yo pensé que nos íbamos a sorprender esta vez de ti. A ver, vamos a preguntarle a Elías Barrera. Diferencia entre disfunción orgánica y falla orgánica. Elías, are you there? ¿Ya he escuchado? Sí. Rodrigo, no, pero le dije Elías. Bueno. Elías, hola, sí, Elías, hola, adelante. Diferencia entre disfunción orgánica y falla orgánica. Que en la disfunción orgánica todavía hay un poco de
función, por así decirlo, y en la falla orgánica ya es, pues es irreversible. Más o menos, pero no así. Más o menos, pero no así. A ver, ¿alguien más quiere apoyarnos? Hable, a ver, Rodrigo León. Bueno, la idea que yo tengo, pues es que la disfunción es como tal alteración de la función. Entonces, podríamos empezar a observar en ciertos laboratorios que el órgano pues no está funcionando bien. Por ejemplo, una disminución de la depuración renal o que empieza a disminuir, bueno, más bien acumulación de ácidos, por ejemplo, o elevación de bilirrubinas, y en cambio en la falla renal, pues quiere decir que ya el órgano no está funcionando por completo, podría ser. Entonces ya verías, no sé, oliguria, por ejemplo, A ver, o algo así. Melissa. Hola, Melissa. Oye, doctor, hola. Lo que pasa es que encontré una tabla que decía criterios de disfunción orgánica y falla, ¿no? Y es un cuadro como que comparativo. ¿Qué significa falla? Bueno, lo divide en cada, o sea, le iba a mandar, pero no sé si está bien. Con tus palabras, ¿qué significa falla? Que los órganos todavía tienen como que la función de recuperarse, aunque están, pues, grave. Y en cambio la falla, pues ya no pueden por sí mismos los órganos. Ok, lo dijiste bien con otras palabras, solamente lo voy a ubicar un poquito. La disfunción es un daño potencialmente reversible. Potencialmente, o sea, no necesariamente revierte, pero es potencialmente reversible. En cambio, la falla orgánica, el daño es irreversible. Por eso es bien importante que cuando veamos un paciente que está en una condición de gravedad y que presenta datos de disfunción, cada órgano y sistema va a tener a su representante que va a orientarnos a si ese paciente está con disfunción o con falla. Entonces, Vincent, ¿quieres colaborar con algo? Sí, doctor, estaba buscando en el internet y me encontré algo que dice que disfunción orgánica es disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos. Y lo que me llama la atención es que también dice que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. Entonces, ¿esto es cierto? Sí, exacto, es lo que dije, que la disfunción es potencialmente reversible, por eso es importante. Se requiere una disfunción es cuando no se requiere sostén terapéutico y una falla es cuando se requiere sostén terapéutico. El sostén terapéutico en ocasiones lo único que tenemos que garantizar es la perfusión. Ahí está la clave en el sostén terapéutico. O sea, no es necesario que des un tratamiento específico para que si el paciente tiene, ejemplo, elevación de creatinina en un datos de disfunción, no es necesario que des algo específico para el riñón. Con que mejores la perfusión es más que suficiente. En eso se basa el sostén terapéutico, pero no específicamente para un órgano como tal, sino solamente con que des un apoyo de reanimación y de perfusión. Con eso basta, ¿ok? Y muchas veces solo basta con que, otra vez regresando a las clases de hemodinamia, nos ubiquemos en qué estado hemodinámico está el paciente para que con base a lo que encontremos en qué estado se encuentra, nosotros vamos a apoyarle de acuerdo a lo que requiera. Con eso se basa la disfunción. En cambio, la falla orgánica, obviamente ahí ya nos vamos a ir específicamente al órgano dañado, ¿ok? Por ejemplo, si tiene disfunción hematológica, Vincent, ya que estás acá, de una vez te aprovecho. ¿Sí? Juan, ¿cómo vamos a ver la disfunción hematológica? Puede ser por una leucopenia. Leucopenia, no, falso. Pues
Yo estoy razonando que una falla hematológica es por la médula ósea, podría ser también por una anemia, disminución de la... ¿Cómo se cataloga la disfunción hematológica? Tomando en cuenta que hay afección renal, neurológica, respiratoria, circulatoria, hepática, hematológica. Entonces, ¿qué abarco o qué veo yo en una disfunción hematológica? Puede ser una anemia, una baja cantidad de hemoglobina. No. A ver, Dianey. Bueno, yo estaba pensando igual en varios parámetros como aumento del lactato sérico, disminución del hierro, disminución del hematocrito. No. Lo tienen en la tabla ahí prácticamente. En trastornos de La coagulación, aplicación en los en los niveles de trombocitopenia o alargamiento de los tiempos de coagulación. Ahí es donde vamos a encontrar la disfunción hematológica. Entonces, si esos pacientes ya están en un grado de falla o de disfunción, tenemos que ayudarles con crioprecipitados o con plaquetas o con hemotransfusión de plaquetas, repito, o crioprecipitados o con vitamina K. Entonces va a haber algunos órganos y sistemas que van a querer tratamiento específico. En este caso, pues en el hematológico, pues que nos vamos a ver afectados, repito, con plaquetas y con tiempos de coagulación. En el respiratorio, cuando nosotros, bueno, van a ver la próxima semana insuficiencia respiratoria, se van a dar cuenta que cuando hay trastornos en la relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, cuando van a darse cuenta que está por normal abajo de 300, pues obviamente ese paciente va a requerir un apoyo mecánico ventilatorio, que es un tratamiento específico, ¿no? Entonces va a haber unos órganos y sistemas que no van a querer un tratamiento específico, solamente con perfusión, como el riñón. Pero hay otros que sí van a requerir un tratamiento específico, como el ejemplo que les puse. No sé si se entendió. Sí, Ok, está bien. Bueno, entonces esta fue la diferencia. Y que tomen en cuenta que todo paciente en estado crítico tienen que ir a sacarle el SOFA. Todo. ¿Ok? Para que estén pendientes de eso. Bueno, siguiendo con las clasificaciones, tenemos la clasificación de Atlanta. Esta va a estadificar la pancreatitis según leve, moderadamente grave o grave. Entonces, esto lo va a hacer, ahorita vamos a ver la tablita más específica, pero esto se lo va a clasificar dependiendo si hay ausencia o presencia de falla orgánica. También si hay complicaciones locales o sistémicas y el tiempo durante el que se resuelve. Por ejemplo, en la moderadamente grave y la grave, la diferencia es el tiempo de resolución, porque en ambas hay falla orgánica. Entonces, en la moderadamente grave, esta falla orgánica se resuelve o tiene una disminución de los síntomas en las primeras 48 horas, mientras que la grave dura más de 48 horas, mientras la grave dura más de 48 horas. Y bueno, específicamente hablando de estas, en los criterios de Atlanta van a tener cosas específicas, pero también van a integrar los criterios de Ransom y el de Apache 2 que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ya se podría definir como falla orgánica con uno de los siguientes, o sea, con la presencia de uno de los siguientes signos, como presión arterial sistólica menor, igual o menor a 90, con insuficiencia respiratoria con una PAO2 de igual o menor a 60, con una creatinina igual o mayor a 2, si hay hemorragia digestiva con más de 500 mililitros en 24 horas, si hay en los criterios de Ransom más de 3 criterios, también es un punto, y si en los criterios de Apache hay más de 8 puntos, también es un punto, o sea, ya aplica para estos de Atlanta. También si hay necrosis primaria que se observa en la tomografía de abdomen, también se clasifica como esta.
Y aquí a un ladito tenemos la tabla que además de algunos criterios vamos a tener que integra también parámetros del PCR. Entonces, en esta clasificación se van a medir ciertos parámetros del paciente en 3 ocasiones, tanto al inicio, o sea, al ingreso, a las 24 y a las 48 horas después. En el inicio lo que vamos a checar es una impresión de qué tan grave se va el paciente. El índice de masa corporal, si es mayor a 30, también es un punto. Si hay derrame pleural en la radiografía. Si tiene un Apache de más de 8. A las 24, sumado a esto, vamos a tomar en cuenta si tiene Glasgow de igual o mayor a 3. Si hay falla orgánica persistente y si en el PCR tenemos mayor a 150, o sea, es mayor a 150, a las 48 horas, además de esto, si obviamente la falla orgánica persiste después de todo este tiempo. Después tenemos la puntuación Apache, que en esta se va a clasificar la severidad y esta se va a dividir en 3 apartados. El apartado de arriba, que pueden ver la mitad de arriba, van a ser las alteraciones fisiológicas, que van a medir, por ejemplo, la temperatura, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el pH, sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos, etc. Y bueno, a mí se me es un poquito complicado de entender, pero vamos a tomar en cuenta las puntuaciones dependiendo de los límites superiores e inferiores. Entonces, tomando si está pegado al límite superior o inferior, tenemos un punto. Y así vamos siguiendo. Si tiene 2 puntos, 3 puntos, es solo como que entender un poquito esto porque con a mí se me es un poco complicado. También, aparte de esto, vamos a tener un apartado que va a tener la edad del paciente. Dependiendo de la edad, va a ser la suma de puntos. Y también si hay presencia de patologías crónicas. Y ya, o sea, con esto ya vamos a tener también un índice de la severidad del paciente. Si hay presencia de qué dijiste. De patologías crónicas. ¿De qué? Patologías crónicas, o sea, enfermedades crónicas. Exacto, esa palabra váyansela quitando de su mente. Esa palabra está mal dicha. No la usen, por favorcito. Aprendan a hablar bien. Enfermedades, que nos acordemos que ese es el término correcto, por favor. ¿Está bien? Sí, doctor. Está bien. Voy a dar un zap cada vez que digan eso. Está bien, yo no lo vuelvo a decir. Bueno, y este es solo un resumen de los sistemas de puntuación, que creo que pues ya es un poco redundante. Y bueno, acá en tratamiento. En cuanto al tratamiento, se supone que no existe, o sea, a pesar de que hay como que ciertas guías que nos explican qué debemos hacer y la manera de actuar y todo esto, lo que más se recomienda, según estoy viendo, es el reposo pancreático. Y esto es básicamente evitar cualquier estimulación al páncreas por alimentos ni nada en la vía oral. Entonces, pues sí, son básicamente estas 3 indicaciones que debemos seguir. O sea, disminuir o inhibir la secreción gástrica, porque es el principal estímulo para la secreción pancreática. Mantener una dieta absoluta hasta que desaparezca el dolor y que se reiniciándose la tolerancia de agua, y cuando se reinicie la dieta sea una dieta pues baja en grasas. Aunque también debemos tener en cuenta que aunque se recomienda ayuno por lo general, también debemos tener como que una vigilancia cercana y restablecer la alimentación tan pronto como se pueda, ya sea bioral, o sea, ya sea parenteral o con alimentos sólidos, o sea, con alimentos o lo que sea, porque esto por lo general, mientras más pronto se restablezca la alimentación, se asociaría a un mejor pronóstico. Y en cuanto a las guías o lo que nos dice que, o sea, lo ya estandarizado más o menos, es pues la medición constante de los signos vitales, haciendo, por ejemplo, las monitorizaciones de 2 a 4 horas durante las primeras 24 horas, y después de las 48 horas, si no está grave el paciente, podemos ya hacerlas cada 6 horas. En cuanto a soluciones, pues mantener la uresis de 0.5 mililitros por kilo mientras no haya falla renal, evitar la hipovolemia
y evitar que, que disminuya más el flujo sanguíneo también. Mencionaba que la terapia con líquidos debería ser de aproximadamente 5 a 10 mililitros por kilo para lograr como que una uresis óptima a las 24 horas con solución de ringerlactato. Igual algo a tener en cuenta es que debemos como individualizar el tratamiento del paciente, o sea, tener en cuenta si no hay otras cosas que puedan afectar, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o algo así, que le podamos dañar al paciente más de lo que lo beneficiamos. Al igual también vamos a tener que vigilar el hematocrito, la concentración de glucosa, de calcio, de albúmina, medir el calcio ionizado, o sea, checar si no hay síntomas de hipocalcemia, controlar hiperglucemia, etc. En cuanto a narcóticos parenterales, pues eso nos van a ayudar para controlar el dolor. Y, o sea, tenía una duda acá, doctor, porque mencionaban algo, o sea, busqué en algunos que mencionaba que se daban los narcóticos como en primera instancia, pero también en el Subirán, si no me equivoco, mencionaba que para iniciar no se debería iniciar con morfina ni con narcóticos, sino iniciar con AINES. O sea, ¿es correcto eso? Totalmente correcto. La pancreatitis, como comenté en un principio, puede ir del blanco al negro pasando por toda la gama de colores. Dependiendo si el paciente tiene un dolor leve con analgésicos normales, AINES comunes y corrientes. Cuando es un dolor muy intenso, lo primero que debemos de considerar es que así como cuando comenté acerca de la complicación no urinaria del paciente que tiene cólico nefrítico, ¿recuerdan cuál dije? ¿O cuál dijimos? ¿En qué condición quedamos que era? El ilio y el apellido. Reactivo. Reactivo. Pues acá el páncreas, la pancreatitis va a generar también exactamente lo mismo, un ilio reactivo. Entonces, esto va a hacer que la primera causa de dolor, obviamente, pues es la pancreatitis, la lesión que está teniendo lítica a nivel del páncreas. Pero una de las causantes es que el ilio reactivo hace que haya una distensión de la cámara gástrica. Y esto está pegadito al páncreas y eso es lo que produce el dolor. Entonces, en ocasiones, el dolor se mejora con una sonda nasogástrica, descomprimiendo el estómago. Entonces, en ocasiones, el dolor lo podemos quitar sin que usemos un analgésico. En ocasiones le podemos ayudar solo con evitar la distensión de la cámara gástrica debido al ilio reactivo. Entonces, de ahí, tomando esa premisa, pues obviamente hay que tomar en cuenta el grado de dolor. Si es un dolor leve, tolerable, acuérdense que el dolor es subjetivo. El dolor, les apuesto, estoy casi seguro. A ver, Rayo McQueen, hazte presente como Rayo. Chao. Listo. A ver, Rayo. ¿Qué tan chechón del 1 al 10 eres cuando te enfermas de gripa? Nada. Sea honesto, sea honesto. No, Y si alguien lo ha visto enfermo de gripa, niñas de gripa, por favor, me pueden decir si él no se dice la calificación correcta. Del 1 al 10, ¿qué tan chechón eres con gripa? Nada. Nada. No, nada. Ah, Dios. A ver, niñas, ¿es cierto lo que dice el Rayo McQueen? ¿Lo han visto enfermo y que sea así con todo? ¿Quién estornudó? Salud. Vaya, no tienes eco. Entonces te creo. Entonces no me serviste de ejemplo, Rayo McQueen. La verdad te creo. Rodrigo León, ¿qué tan chechón eres? Cero igual. Puedo andar llorando por ahí, pero continúo con mi día. Dios mío. Saliste ese extremo, dramático aparte, Rodrigo. Te puedes estar quebrando por dentro, pero de frente del pie como un árbol. Qué cosas, Dios. No, pues sí, me sorprendieron todos esos chamacos. Pero bueno, la comparación que iba a hacer, solamente imagínense a un hombre en trabajo de parto. No me los quiero imaginar a uno de hombre en pleno trabajo de parto.
nos morimos. Casi estoy seguro que fuéramos la especie que cada vez que tuviéramos un hijo, el padre se muere y el hijo vive. Sería muy chistosa la evolución si en esas condiciones nosotros fuéramos los que tuviéramos los hijos pariendo. A lo que voy es que las mujeres tienen un nivel de umbral del dolor muy alto. Y es en serio, lo que me ha tocado ver de niñas en el internado, la neta, están bien jodidas por algo, una gripa o algún malestar, y andan del pie y al tiro. Pero solamente un niño está en esas condiciones. Dios, parece que está cerca su funeral, de verdad es en serio. Y a esto lo que voy es que, pues va a depender del tipo de la percepción del dolor de cada paciente. No siempre va a ser de la misma magnitud, aunque tengan la misma lesión. Entonces, ya como vean al paciente, es como lo van a tratar. Como anécdota, me tocó un paciente con pancreatitis, eso nunca se me olvida, que se dedicaba, estaba dedicado por completo al gimnasio. Súper cuerpazo que tenía el vato. Y llegó por una pancreatitis debido a el uso de suplementos alimenticios. Y lo veías, pero bien potente por fuera, y pegaba de gritos terrible y no se lo solucionaba el dolor con nada del mundo. Ese paciente lo terminé sedando. Así, con eso les digo todo. Lo tuve que sedar para poder manejar el dolor. Entonces, con esto te queda la respuesta. No sé si te puedes, Sí, o sea, dependiendo entonces el dolor que manifieste el paciente, pues va a ser lo que vamos a usar, ¿no? Exacto. Entonces, nada más con eso te doy no sé si la respuesta es que... Sí. Entonces, nada más para que veas de que hay casos en donde solamente con ayudar a la cámara gástrica, que no esté insuflada, que no esté inflada, hasta llegar a casos tan severos que tienen que sedar al paciente para manejo del dolor. Ok. Bueno, pues en cuanto a dolor, esto es lo importante, pues tenemos que solucionarlo pronto igual porque pues puede causarles también dificultad respiratoria en casos graves. En cuanto a los antieméticos, pues podemos usarlos para el control de las náuseas y el vómito, pero pues hay que tener en cuenta que pues sí hay que dejar al paciente en ayuno por todo lo que ya dijimos antes. En cuanto a antibióticos, estos se recomienda no darlos como profilaxis, solo si ya identificamos la causa de la pancreatitis y se necesita el uso de antibióticos, pues usarlos en ese caso. Y realizar una CEPRE cuando la etiología sea por causa de cálculos biliares y siempre en las primeras 24 horas para estos pacientes. Y ya. Esto. Vientos. En resumen, ¿cuál sería el tratamiento, Melissa, de la pancreatitis? Si yo te pregunto, tratamiento específico de la pancreatitis. Melissa. Guay, creo que quién sabe a dónde se fue. Elías Barrera. ¿Qué pasa, Doc? Hola, Elías. Hola, Doc. ¿Cuál es el tratamiento específico de la pancreatitis? Pues yo entendí que no había como tal un específico, ¿no? Va a depender del paciente y... Pero ejemplo, existe dos palabras específicas para el tratamiento de la pancreatitis y lo mencionó bien bonito cuando lo dijo. A ver, vamos a preguntar a ver si es que lo escuchó. Janet, a ver, Janet. Reposo pancreático. Exacto. Reposo pancreático. Vientos, Janet, estás en la jugada. Ese es el tratamiento específico de la pancreatitis. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué se refiere con reposo pancreático? Acuérdense que la digestión se encuentra desde la fase cefálica. Por favorcito, alguien que esté ante un paciente con pancreatitis,
Ni se les ocurra llegar con su galletita, con su café o con su torta comiendo enfrente. Se va a hacer o lo van a hacer que se active la fase cefálica de la alimentación, de la digestión, y acuérdense de los perros de Pavlov. ¿Recuerdan qué le pasaba a los perros? Salivaban. Empezaron a salivar. Exacto, solamente con el estímulo de la campanita. Así es. Entonces, ahí está el ejemplo, que solo con la estimulación mental de la comida, es más, alguien que está muriéndose de hambre, piensa en comida y les da más hambre, ¿cierto o no es cierto? Güey, creo que ustedes son extraños, son raros. Sí, doctor. Sí, doctor. Y de hecho, Somos no me gordos. había puesto a pensarlo desde ese punto de vista. Pues sí, así es. Así es sencillo. Así es sencillo. Entonces, nada más para que, por favorcito, desde un paciente con pancreatitis, al decir reposo pancreático, incluye la estimulación visual del alimento y no mencionarlo tampoco, comida enfrente del paciente. Por favor, es parte del tratamiento. Reposo pancreático, y repito, no solamente lo físico, también incluye lo mental, para que no sean gachos con sus pacientes niños. Y realmente no hay un tratamiento como tal. Realmente son puras medidas de sostén, no hay un tratamiento para pancreatitis. Aquí lo importante es, a ver, Rayo McQueen, Yo tengo una duda, doctor. dime. Es que durante la clase creo que vimos como 5 escalas, entonces siempre hay que tener en consideración todas esas escalas a la hora de que nos llegue un paciente con pancreatitis. La principal que ustedes van a agarrar va a ser primero dividirla si es de tipo biliar o no biliar. Empezando con eso van a partir. Entonces, ¿y cuál parámetro van a encontrar para biliar y no biliar? Biliar, pues bien fácil, Ranson. Entonces, van a tomar los criterios de Ranson de un inicio. Posteriormente de esto, ya ustedes van a clasificar la severidad y la mortalidad y ya se van a apoyar con Apache, se van a apoyar con SOFA. ¿Ok? Y de acuerdo, después lo van a clasificar de acuerdo a la estructura. Y esto se van a basar con Baltasar. No sé si me entendiste a dónde va, Rayo. Sí, ya lo entendí. Donde va nada más es con que lo ubiques en tu mente cómo es la evolución y cómo tienes que hacerle. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Entonces tiene nada más y es como van a utilizar las escalas, Rayo. ¿Qué pregunta tienes por ahí? Y Vincent, opinión, ¿se vale? Pregunta, la imagen que envié en el chat de las 4 Ns, ¿sí? No entiendo cuando dice compresión nasogástrica, porque en ninguna otra referencia leí que diga algo acerca del nasogástrico. Es lo que comenté hace rato acerca que el dolor en ocasiones es solamente poniendo una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y esto disminuye el dolor. ¿Pero desprimir el estómago si tiene comida o solamente de aire? No, el aire. Con el puro aire tiene suficiente para que le duela. Ahora, no todos los pacientes con pancreatitis les vas a poner sonda. Solamente que esté con náusea y vómito persistente y eso te va a traducir que el paciente tiene un ilio. Si está con náusea y vómito, ponle la sonda. Si tiene un dolor muy intenso, ponle la sonda. Esto le va a ayudar. ¿Ok? Con comida, si está con emesis. Si es sin comida y tiene dolor, es por probable compresión del estómago, que es lo que esté causando el dolor. Okay. Pero no a todos los pacientes se le va a poner. Solamente aquel que tenga el criterio de ponérselo. Una de las cosas que tenemos que hacer es no hacer daño. Y entre ellos, una sonda nasogástrica, créeme que no es nada placentera. Entonces, no pongan más dolor para alguien que ya está jodido. Ok. En la descompresión nasogástrica,
¿en dónde se añade el tubito de la sonda? ¿Es con una jeringa que descomprimimos o cómo? No, solamente poner una sonda nasogástrica de gravedad. Ah, ok, ya. Es solamente colocar la sonda y la sonda como tal va a estar libre de flujo y por ahí sale el aire o por ahí sale la comida. Obviamente tienen que ponerle una sonda nasogástrica de calibre grande. Ok. Para que pueda salir el resto de alimento y el aire, pues bueno, se va a descomprimir la barriga, con eso es suficiente. Y con esto sirve para saber en qué momento el paciente va a comer. Entre más rápido se reintegre a la alimentación, más pronto o mejor pronóstico tiene el paciente. ¿Ok? Es decir, si la indicación es que el paciente tiene dolor, tiene datos de irritación peritoneal, tiene náusea o vómito, no le van a dar de comer. Pero en el momento que el paciente deja de tener dolor, náusea o vómito, se inicia el alimento con líquidos claros y se inicia tolerancia. No le van a iniciar con alimentos sólidos, van a iniciar puro líquido. Y así es como se inicia. Y repito, también ahí aplica, no todos los pacientes van a estar en ayuno. Va a haber pacientes que sí lo van a requerir, otros que no, van a tener que estar tolerando el inicio seguir llevando su enfermedad con pura dieta líquida. No pasa nada. Siempre y cuando sea una pancreatitis leve. No sé si ahí está contestada tu pregunta, Vincent. Sí, Doc, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, entonces, en resumen, mande. A ver. Jaime. Sí, buenas tardes, doctor. Dime. Una persona que le dio pancreatitis aguda, ¿tiene más probabilidad de recidiva? O sea, que en el futuro pueda volver a tener. Sí, así es. Generalmente alguien que tiene pancreatitis, no es una regla, pero tiene muchas más posibilidades de que vuelva a tener dolor en algún momento de tu vida. Otra pancreatitis. Gracias. Y si no se cuida, posteriormente llegue a una pancreatitis crónica. La complicación más frecuente de las pancreatitis, hay que tomarla en cuenta, hay un tejido que se muere, que se daña y obviamente terminan con diabetes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Y nada más para que sepan, el ultrasonido no es el estándar de oro, pero nos va a sacar de apuros, por lo menos para saber si el origen es biliar o no biliar. Si es no biliar, hay que tomar en cuenta todos los diagnósticos diferenciales, desde farmacológicos, virales, alcohólicos, dislipidemias, autoinmunes, para que puedan echar a volar su imaginación con todas las posibilidades cuando no es no biliar. Entonces, ahí hay para que se entretengan un buen. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Nada, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves. Quien vaya a dar dolor torácico, échenme un grito para decirle qué va a hacer.